porque para mí lo de perder la vista es una cuestión de 20 años, ¿no? Es que tampoco sé cómo se vive viendo. ¿Las personas ciegas realmente ven en negro? Es nada, es como lo que vemos por la rodilla. O es, por ejemplo, si queremos mirar lo que tenemos atrás sin girar la cabeza, pues es esa sensación, ¿no? Obras que no están bien señalizadas y te puedes dar ramas que sobresalen, que por mucho que lleves el bastón te pueden dar en la cabeza. Que puede parecer un poco abrumador al principio, pero que al final de todo se sale que simplemente hay que ponerle ganas, hay que adaptar las cosas, hay que hacer esfuerzos colectivos en que todo sea más accesible y pues obligar a las instituciones, a los poderes públicos a que se comprometan con generar una inclusión real y efectiva. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Mente Lúcida. Yo soy Aarón y este es mi compañero Jonathan. Y hoy os traemos un episodio un tanto distinto. Nuestro invitado de hoy es Guille Pellegrín y es una persona con discapacidad, es ciego. Y bueno, vamos a adaptar el episodio a que no lo estamos grabando con él en directo, vamos a reaccionar con vosotros a las respuestas que nos dé a nuestras preguntas. Claro, lo hemos hecho en este formato porque era muy difícil hacerlo online, de que él tuviera ese momento, que se estuviera grabando, que no hubiera fallos. Entonces simplemente le hemos hablado, le hemos dicho, mira, te pasaremos las preguntas y grábate tú como te vaya bien, pues por tu discapacidad. Entonces es posible que a medida de esta entrevista, por así decirlo, se vea que Guille no está en el centro o el dedo tapa un poquito la cámara. No sabemos muy bien cómo quedará, pero tener en cuenta eso, que es una persona con discapacidad visual y ha hecho pues lo mejor que ha podido. Sí, literalmente eso de rogamos disculpen las molestias y bueno, vamos a pasar con la primera pregunta. De acuerdo. Antes de nada, vamos a entrar en un pequeño contexto de quién es, porque no le hemos dicho que tiene que dar una pequeña presentación, culpa mía esto, y os presento. Guille Pellegrín es un chaval que ya explicará un poquito su historia, pero sufrió discapacidad visual de ceguera de jovencillo, bastante joven, hacía escalada y bueno, y pues por esto se ha tenido que adaptar a hacer el deporte pues con su discapacidad. Y también fomenta mucho en redes sociales su discapacidad, explicando un poco cómo lo vive y tal. En la descripción, como siempre, dejaremos el Instagram y cualquier otra cosilla que tenga, pues para que vosotros mismos podáis ir a verlo. Muy bien. Así que ahora sí que sí, entramos Ahora con sí. la primera pregunta. La primera pregunta es que nos contara un poco su experiencia antes de perder su visión. Pues la verdad que de mi experiencia de poder ver no recuerdo prácticamente nada, porque la enfermedad que tengo yo es una enfermedad degenerativa que poco a poco pues vas perdiendo la visión. Entonces no tengo prácticamente ningún recuerdo de cómo veía, solo me acuerdo de las cosas que hacía cuando veía más, pero no me acuerdo de cómo las veía. Yo, por ejemplo, me acuerdo que escribía en boli pequeño, pero yo no me acuerdo cómo veía cuando escribía en boli pequeño, porque al final es como si pues cada día, por ejemplo, nos quitasen un pelo. Pues tú no te das cuenta de que cada día te quitan un pelo hasta que de verdad pues no tienes pelo, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Entonces la verdad que no tengo ningún recuerdo de cómo veía. O sea, yo pues eso sé que veía más porque podía ir por la calle sin el bastón y bueno, pero como que no llegaba a ver igual que los demás porque, o sea, entré en la 11 con 3 años y al final, pues por ahí tenía un 5% de visión, ¿no? Que aún me quedaba un 95%. Y ahora pues tendré como un 1% en el derecho y un menos de un 1, un 0,8 en el izquierdo. Bueno, pues ha comentado ahora de que no tuvo ceguera así de golpe, que es un paso, ha ido exponencial, que tiene que ser como un poco raro de no notas ese proceso, porque como es cada día un poco más, ¿no? Tiene que ser extraño. La siguiente pregunta es, ¿qué se siente cuando pierdes una vez por completo la vista? Entonces, con respecto a lo que se siente una vez pierdes este sentido de la vista, como que tampoco sabría responderte con un sentido claro, porque para mí lo de perder la vista es una cuestión de 20 años, ¿no? O sea, no es como si dices de repente, te levantas un día, tienes un desprendimiento de retina o tienes un accidente y pierdes la vista de repente al completo y sí que puedes ir comparando, ¿no? O sea, como que al final dentro de los 20 años pues tienes un montón de sentimientos. Por un lado tienes un sentimiento más como de un proceso más de no aceptación, de no saber por qué, y luego pues
En mi caso, pues de aceptación, de hasta humor, mm, pero, o sea, son sentimientos que vienen más relacionados con el tema social de em, cómo podría hacer esto o así, ¿no? O sea, no es tanto un sentimiento de, ostras, Dios mío, porque al final, pues eso, el que sabe que va perdiendo visión soy yo, entonces al final lo tienes como bastante claro, ¿no? No es, llegas al médico y te dicen, ah, has perdido visión. Y te quedas en shock. O sea, yo cuando voy al médico lo sé, que es lo que me va a decir, porque uno, a lo mejor no puedes ir, y luego, pues que es que yo al final me conozco, ¿no? Bueno, sí es cierto que, claro, en su caso, al haberla perdido desde tan joven, pues tampoco nos puede contar mucho de esa experiencia de el antes y el después, ¿no? También yo creo que juega una ventaja de decir, obviamente no es algo agradable sufrir esto, pero si lo sufres desde bien chiquito y ya te moldeas desde bien pequeño, es algo yo creo que con lo que ya estás hecho, ¿sabes? Es decir, he jugado ya con esto. Como que ya no es nada que hayas perdido. No has perdido nada porque no has bebido con ello. Exacto. La siguiente pregunta es de cómo se vuelve a la normalidad con una discapacidad como esta, cómo vuelves a hacer deporte, cómo te relacionas con tus amigos, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo lo vuelvo a la normalidad con esta discapacidad? Pues es que es eso, es lo mismo, no es volver a la normalidad de tienes una experiencia vital caracterizada por la visión y de repente te tienes que adaptar a una nueva. Es simplemente que las nuevas cosas que vas aprendiendo las tienes que ir aprendiendo, o sea, que las tienes que ir aprendiendo a hacer sin ver. Entonces es un... O sea, en cuanto a irse adaptando, creo que es más fácil hacerlo de este modo, ¿no? El que te toque este tipo de enfermedades que no que pues eso de repente tengas un accidente y tengas que aprender a hacerlo todo de repente a ciegas. Al final es aprender a hacer todas las cosas en los distintos momentos de la vida como tienen que hacer cada persona, pero, pero sabiendo que tú las tienes que hacer a ciegas y bueno, pues siempre que hay que buscar adaptaciones. Pues por ejemplo, yo empecé a leer, aprendí a leer en tinta y en braille al mismo tiempo. Pues en el deporte igual, ¿no? Empecé a escalar ya siendo ciego y fuimos aprendiendo cómo adaptarlo, así un poco, ¿no? Bueno, al fin y al cabo volvemos a lo de antes, como ha sido de bien pequeño, no ha sido el cómo has tenido que adaptarse, simplemente es Ha ido como viviendo su vida. ha vivido la vida y ya está, no tiene pérdida lo que dice él, de si hubiera sido una persona ya mayor que ha hecho su vida, pero en este caso pues nada. La siguiente pregunta que queríamos hacerle es, ¿cuánto puedes llegar a extrañar ver y pensar que jamás vas a poder hacerlo? A ver, yo creo que esta pregunta está cargada un poco como de sentimentalismo, en plan pensando que al final, pues la ceguera es un calvario, es todo un sentimiento de angustia impresionante. Yo creo que en mi caso, siendo una pérdida de visión tan progresiva, despacio, te da tiempo a asimilarlo completamente, muy pocas veces piensas, jolín, em, qué rabia no poder ver, ¿no? O sea, a mí me pasa solo cuando digo, pierdo el autobús, digo, qué rabia no poder ver teniendo coche. O sea, sin poder conducir, ¿no? Pero, no sé, o sea, es que al final, como es algo de toda la vida, pues en verdad es como, es que tampoco sé cómo se vive viendo y, y es algo que me ha tocado de siempre, ¿no? O sea, tampoco es como, y al final, como que ese pensamiento lo, lo convierto mucho más en otro de, oye, mira, pues es que si no fuese ciego, habría muchísimas cosas que no hubiese hecho, gente que no hubiese conocido. Esto no es que yo esté contento de mi ceguera, pero es que al final pues es lo que te ha tocado vivir y ya está. Bueno, al final es un poco la repetición de lo mismo. Él ha tenido que asumirlo, aceptarlo y seguir con su vida y de la mejor forma posible. Mal que mal, pues al menos intenta verlo de la forma más positiva posible. Y ahora está quedando como un poco repetitivo, pero es porque la siguiente pregunta también es de cómo notas la añoranza de no ver más a las caras de las personas, no el poder recordar escenas, tu casa, los colores, etcétera, etcétera. Y también el cliché de si una persona ciega tocando la cara puede más o menos imaginarse el rostro. Claro. A ver, hay muchas caras de las personas que sí que me gustaría ver, pues, por ejemplo la cara de familiares o la cara de amigos, pero como al final nunca las he visto y tampoco tengo esos recuerdos, pues bueno, al final te vas adaptando. Y por ejemplo con lo de tocar las caras, creo que eso al final o sea, es un mito que las personas
videntes tenéis sobre las personas ciegas, ¿no? O sea, yo no voy a nadie y le conozco y le digo, oye, déjame tocarte la cara a ver, porque al final es información que me es irrelevante, o sea, cuando conoces a alguien a ciegas, te da igual que tenga los ojos azules, ¿no? O sea, como que muchas veces yo me imaginaba amigos que tenían los ojos de un color y luego era de otro, o el pelo, pero al final como que, o sea, yo pido descripción, pero nunca pido que la gente me deje tocar una cara porque al final luego no tienes esos recuerdos. O sea, yo cuando voy a conocer a alguien prefiero mucho más que me diga quién es, como acordarme de su voz, que no estar tocando la cara. Bueno, ahora pasaríamos al siguiente apartado, que es la vida de una persona con ceguera. En este caso le hemos preguntado a Guille cómo es vivir realmente el salir a la calle y llevar un bastón o llevar un perro guía. Si nos podría explicar un poco cómo es esa experiencia de ir por la calle y no ver nada y solo escuchar mucho jaleo. Vale, ¿cómo es ir por la calle sin poder ver y pues teniendo que ir con un bastón en mi caso? Pues a ver, me resulta como bastante complicado explicarlo porque tampoco sé compararlo con cómo es ir viendo. Pero bueno, sí que es verdad que tienes que estar pendiente de cosas que generalmente con la vista no estás pendiente. Tienes que estar mucho más pendiente del oído, tienes que estar bastante más alerta porque hay muchas cosas que no están, o sea, hay muchas barreras arquitectónicas, hay, pues, yo qué sé, coches eléctricos que no oyes, obras que no están bien señalizadas y te puedes dar ramas que sobresalen que por mucho que lleves el bastón te pueden dar en la cabeza. Pero creo que al final tampoco puedes estar como con esa angustia de Dios mío, ¿y si me pasa esto? O sea, creo que al final hay que aprender a convivir con la ceguera y decir, vale, pues siendo ciego te puede pasar esto, te puedes perder en el metro, te puedes perder en el autobús, puedes caerte e intentar manejarlo como de la mejor situación, sabiendo que pues pedir ayuda es algo totalmente normal y, y bueno, normalizar también el pedir ayuda y el ir con la tranquilidad de, vale, sé que me puede pasar esto, pero si me pasa, tengo las herramientas o las máximas posibles para poder resolver esa situación, ¿no? Entonces, pues por eso me parece también importante trabajar en todo el tema de la autonomía y tal, para que, pues, el hecho de que vayamos solos por la calle no significa que no tenga que significar que vayamos en tensión constante, ¿no? Que podamos ir tranquilamente como van las personas que ven y si de repente, pues como una persona que ve, te pierdes, pues habrá que encontrar las herramientas para que te vuelvas a encontrar. Lo que me he quedado muerto, que nunca lo he pensado, es lo de los coches eléctricos con los ciegos, de que no suena. Pero creo, a esto seguramente le pondremos un enlace con información adicional de creo que por ley ahora tenían que hacer como ruido falso los coches eléctricos. Como que, en plan, por hacer ruido, ¿no? Creo que sí, no lo sé. Hombre, es que si no es una locura lo que ha dicho él de decir, pasa un coche eléctrico y no lo escucha. Literal. Ahora pasamos a una pregunta un poco que afronta un mito sobre la ceguera, que es de si las personas ciegas realmente ven en negro o qué es lo que ven. ¿Ven algo? ¿Ven negro? ¿Ven vacío? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Vale, pues con respecto a que si es negro lo que vemos cuando decimos que no vemos nada, no es totalmente así. O sea, no es para nada. Claro, esto es lo mismo que antes. A mí me resulta un poco también complicado explicaros qué es la nada a vosotros que no estáis acostumbrados a no ver la nada, ¿no? Cuando hablamos de la nada no estamos hablando de ningún color en concreto, no es ni blanco, ni negro, ni rojo, ni gris, es nada, es como lo que vemos por la rodilla. O es, por ejemplo, si queremos mirar lo que tenemos atrás sin girar la cabeza, pues es esa sensación, ¿no? O, bueno, esto lo dicen gente que ve, que tampoco sé hasta qué punto es cierto, que si tú guiñas un ojo y estás viendo por el ojo que no tienes guiñado, por el ojo que tienes cerrado, pues sería como ver nada, porque nada es, pues eso, no es ningún color. O sea, yo por ejemplo veo por el centro, no veo nada y es como que por el centro, pues como no tengo células, no hay ni siquiera color y por el lado sí que puedo intuir luces, donde sí que por ejemplo por la noche si no hay luces, pues veo negro, ¿no? Entonces es como esa sensación. No sé si se entiende. Quiero decir, pues negro. No, ha dicho que no es negro. Pero quiero decir... Es como verte la espalda. Cuando cierras pero un es- ojo... pues Pero es eso es negro. lo que le han dicho. Y eso no está bien. Bueno.
Yo creo que lo de cuando cierras un ojo y esto, no acabo porque tú cierras el párpado. Y Bueno, ves, es que es- bueno, es- ves negro, no sé. Es muy raro. Y tampoco, supongo que es porque tú y yo vemos el hecho de Sí, decir, ¿no? es lo mismo que sientes cuando te ves detrás, o sea, quieres ver atrás sin girar el cuello. Y es como, es algo muy difícil de explicar. Sí. En plan, Sí, sí, sí. ojalá, o sea, no, me refiero, ojalá poder entenderlo, porque en mi mente no me entra. Esto es una cosa que también se dice mucho junto a la pregunta anterior, que es que cuando pierdes el sentido de la vista o un sentido, desarrollas mucho otro. Esa es la pregunta que le hemos hecho. Entonces, a ver qué responde. A ver, yo creo que esto también es un mito, o sea, no creo que cuando, por lo que he estado estudiando a nivel psicológico y también por pruebas que hemos hecho, cuando pierdes un sentido no desarrollas más los otros, sino que les prestas más atención. Es decir, yo no oigo más frecuencias auditivas que la gente que ve, sino que las sé escuchar y les presto atención porque vosotros por los estímulos visuales no les prestáis atención. Pero es tan sencillo como que si le tapamos los ojos durante mucho tiempo a una persona vidente, al final se va a acabar adaptando y va a escuchar cosas o va a estar pendiente de pues olores o sonidos de los que antes no estaba pendiente y pues va a reconocer a la gente por cómo anda, por cómo huele, porque esto lo he hecho yo con amigos míos que ven y al final es así, no hay una diferencia tan grande de, de la cantidad que escuchamos. Pues a ver, realmente lo que dice tiene bastante lógica de decir, a ver, tampoco es que te conviertas en un superhumano, simplemente pues tienes menos estímulos, pues te concentras más en lo que tienes. Yo creo que es muy cliché de película, ¿no? Sí, Eso de, a ver, tampoco... ahora escucha otras frecuencias y cosas así. Una pregunta también bastante interesante es ahora, en la actualidad, en un mundo tan moderno, con las pantallas móviles, con los ordenadores, todo eso, ¿cómo hace una persona ciega para adaptarse a todo ello, con un mundo en el que tienes que estar tan pendiente de una pantalla? Pues bueno, para usar el móvil y la tecnología, generalmente, bueno, también depende de el grado de visión que tengas y el grado de ceguera. Yo utilizo siempre lectores de pantalla que pues son más o menos accesibles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las imágenes no las leen y hay ciertas cosas que aún se quedan sin leer. Pero estos lectores de pantalla son aplicaciones que se pueden poner en cualquier dispositivo tecnológico y nos facilitan la vida porque podemos leer todo el texto igual que las personas que ven, ¿no? Entonces, pues así yo puedo coger apuntes en clase, mandar WhatsApps de texto, de audio y eso. Y luego, pues antes cuando cuando veía más, usaba un sistema que es el Zumo, que también está en todos los móviles, que es básicamente lo amplías y pues si me lo pego aquí al lado, pues a lo mejor con una letra que ocupe toda la pantalla, ahora pues puedo llegar a intuir algo, pero sí que es verdad que cuando veía más, pues lo utilizaba más para escribir y todas estas cosas, ¿no? O por ejemplo, no, pues luego pues puedes utilizar lupas también dentro del ordenador. Al final cada persona con su distinto grado de visión utiliza unas aplicaciones, unas herramientas, entonces esto nos facilita bastante la vida. Me quedo un poco muerto en esto que dice de que él no ve nada, o sea, no es negro, no es nada, y se acerca al móvil y ve algo, en plan, en mi mente no acaba de entenderlo. Pero eso es por el grado de visión que tiene. Sí, pero quiero decir, él no ve nada y de repente se le acerca y ya puede ver algo en ese... Puede intuir algo. Ostras, es una locura. Esto, claro, eso cuando decimos, pero ¿para qué están todas estas opciones en un móvil, en un lo que sea? Pues claro, es para esta gente. Creo que fue el caso un poco off topic de un videojuego de The Last of Us, que destacó mucho por todas las accesibilidades que tenía de, siendo un juego complejo, siendo totalmente ciego, tenías opciones para poder jugarlo y jugarlo. En plan, ¿también para gente ciega? Sí, sí, sí. Ostras, qué locura. Ahora pasaríamos más a cómo se relaciona una persona con ceguera con alguien que puede ver. Y la pregunta es, ¿cómo es el primer contacto con una persona que ve? ¿En su mente por cómo habla o cómo camina ya la visualiza? Pues conocer a una persona así de primera mano, sí que es verdad que nosotros nos fijamos mucho en cómo habla esa persona, en la tonalidad de la voz y luego pues como que, a ver, es que nos da un poco igual lo físico, o sea, que sí que es verdad que si se puede describir antes como os comentaba con el ejemplo de la cara, pues guay, ¿no? Por saber un poco cómo es esa persona, pero pues eso que a mí me ha jugado
no malas pasadas, pero sí, pues cosas graciosas de estar conociendo a amigos que luego de repente me digan a los 2 años que llevamos siendo amigos, no, pues es que mis ojos son azules y yo, anda, mira qué curioso. Y sí que es verdad que, por ejemplo, la voz, ya no solo la tonalidad, sino la manera que tiene de hablar, si habla lento, habla despacio, cómo se expresa, pues nos dice mucho y sí que nos hace hacernos una imagen, lo que pasa que al final pues es una imagen que es totalmente estereotipada, ¿no? O sea, es una imagen que a lo mejor cada uno la construye como quiere y no tiene para nada que ser la realidad. O sea, el hecho de que tengas una voz dulce no te hace ser rubio o ser moreno. Al final es algo que atribuyes por la experiencia, pero que está igualmente sesgada, ¿no? Bueno, esto ahora queda un poco redundante, pero la siguiente pregunta era de si a una persona ciega realmente, bueno, o a Guille concretamente, le importa el físico de una persona para conocerla en una relación o lo que sea. Entonces, esto de que tampoco nos importa el físico, pues creo que también es otro estereotipo que se tiene sobre las personas ciegas. Al final, desgraciadamente, todos vivimos en una sociedad donde nos han enseñado a que te importe ese físico y pues sí que es cierto que no te importa igual que las otras personas que ven porque no recibes esos estímulos visuales, ¿no? Entonces te fijas mucho más en otros aspectos, pero si de repente, pues al final yo siempre pregunto cómo es esa persona, siempre hay una descripción de algún amigo y eso al final también se condiciona, ¿no? Entonces como que muchas veces se tiende a pensar que, oh, es que qué bonito cuando las personas ciegas conocen a otra persona porque se están fijando solo en su interior. Es así, pero no es todo así, ¿no? Que no es esto que dices, "Mm, Dios, solo te fijas en la personalidad y te da igual, porque ojalá fuese así, pero hasta las personas ciegas también tenemos esos prejuicios y también tenemos esa manera mm, de conocernos y de conocer a alguien en base también un poco a lo que personalmente te puede gustar más. Sí que es verdad que a lo mejor lo que no tienes es un prototipo de me gustan las personas rubias con los ojos así, ¿no? Porque eso al final te da igual. Bueno, la siguiente pregunta también va muy relacionada con la relación y la habíamos formulado la siguiente, que es, ¿qué necesita saber una persona que puede ver plenamente para llevar una relación con una persona que tiene discapacidad visual? Pues ser una persona buena. No, quiero decir, ser buena persona tampoco. Sí, ¿no? Luego, ¿qué debería saber una persona cuando va a iniciar una relación, ya sea sentimental o de amistad, con una persona ciega? Yo creo que en verdad no debería saber nada más del otro mundo. Simplemente debería saber que pues va a haber ciertas cosas de las que va a tener que estar pendientes. Por ejemplo, si vamos por la calle y a lo mejor pues me tienes que avisar de un escalón si no voy con el bastón. O pues yo que sé, a nivel convivencia, pues que no puedes dejar las puertas de los armarios abiertas porque si no es que vamos a estar todo el día en el hospital, pero no que porque me voy a estar todo el rato dando. Pero creo que eso no es como un manual de, oye, soy una persona ciega y debería saber esto y esto antes de conocernos, sino creo que al final te vas dando cuenta cuando conoces a la persona, porque también cada tipo de ceguera es un mundo, cada persona es un mundo y cada persona lo lleva de su manera, ¿no? Entonces a lo mejor, pues yo qué sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo que si voy enganchado llevo el bastón igual y no hace falta que me indiques los escalones porque ya los noto yo y así podemos ir hablando por la calle, pero a lo mejor a otras personas les gusta que les digan los escalones, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esto al final va rodando un poco y así. La siguiente sección era un poco más personal de cómo se ha adaptado su vida a todo esto y era de cómo fue el cambiar su deporte, que era la escalada, como ha comentado antes, a esta discapacidad y, bueno, cómo es este mundo en general. Pues la verdad que al mundo del deporte me introduje desde bien pequeño. Ha sido una herramienta súper potente para lograr mi integración. ¿Cómo fue hacerlo después de mi discapacidad? Pues es que ya te digo que como mi discapacidad fue poco a poco, desde los 3 años hasta ahora que tengo 20, pues yo empecé a escalar ya con la metodología de persona ciega. Yo empecé a esquiar ya con un club de esquí de personas ciegas, ¿no? Yo no empecé a esquiar y luego tuve que aprender a esquiar a ciegas. Y nada, pues la verdad que en el deporte me introduje porque empecé a hacer un montón de actividades con la 11
Y también pues porque a mi padre le gustaba mucho el deporte y lo quería hacer conmigo y pues nos pusimos a trabajar para encontrar pues todos estos sitios y estas personas que hiciesen y enseñasen deporte a personas ciegas. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo surgió este enfoque tan grande en el deporte? Pues bueno, esta sensación de engancharme tan fuerte al deporte vino por mi padre y por eso, porque al final a él siempre le gustaba mucho hacer deporte y bueno, pues cuando me detectaron la discapacidad visual con 3 años, pues empezó a interesarse por el deporte adaptado para poderlo practicar conmigo y, y bueno, pues eso, y poco a poco lo fuimos haciendo y con respecto a que si hay suficientemente apoyo, pues yo creo que cada vez hay más apoyo y es algo súper bien, pero eso tampoco nos puede hacer acomodarnos y creo que pues eso, o sea, nos sigue teniendo que hacer por, yo que sé, que tengamos más ganas aún de eliminar todas las barreras arquitectónicas, tanto físicas como de prejuicios, de estereotipos que las personas con discapacidad nos encontramos a la hora de practicar un deporte, ¿no? Que hay muchas veces que hay mucho desconocimiento, mucho miedo y cada vez pues estamos intentando visibilizarlo más y estamos visibilizando también que podemos formar parte y debemos formar parte de estos espacios deportivos, pero estos prejuicios siguen existiendo y pues bueno, sí, lo que indican es que necesitamos seguir trabajando. Esta pregunta es un poco más general para todo el mundo, para conocimiento general, y es que en el caso de Guille fue la escalada, el deporte en el que se centró, encontró una comunidad, pero ¿hay más comunidades de igual forma, igual de bienvenidas para todo el mundo en otros deportes? Luego, en mi caso, pues eso, fue para la escalada y sí que es verdad que yo tuve la suerte de contar con un montón de apoyo, pues de base, de inicio, ¿no? Pero, o sea, yo conozco un montón de casos donde no es así. En el mismo deporte de escalada, ¿no? Donde la gente siempre ha estado mucho más limitada y en otros deportes. Y igual que conozco otros deportes que, pues, no, como que al final no creo que sea una cosa que vaya de deportes inclusivos o no. Creo que va de gente inclusiva o gente que no es inclusiva, instituciones adaptadas o instituciones que no lo están. Entonces, o centros deportivos, ¿no? En plan, en atletismo, pues conozco mucha gente ciega que hace atletismo y han tenido un apoyo muy grande, pero conozco gente también que lo ha tenido igual de complicado. Entonces, creo que depende más del contexto que no del deporte como tal. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada en consejos y nos gustaría saber qué consejo daría Guille Pellegrín a una persona que acaba de perder la visión o que le han informado de que está a punto de perderla. Pues a una persona que acaba de perder la vista o que le han dicho que la va a perder, le diría que no se asuste, que puede parecer un poco abrumador al principio, por lo que me cuenta la gente, pero que al final de todo se sale, que simplemente hay que ponerle ganas, hay que adaptar las cosas, hay que hacer esfuerzos colectivos en que todo sea más accesible, más inclusivo y ya está, ¿no? Y que se puede llevar una vida totalmente normal, a ciegas, a una pata, sin oír y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, que aprovecha a vivir la vida, que solo hay una y hay que disfrutarla. A ver, pues un mensaje bonito y también, pues sí, ¿no? De ¿y qué vas a hacer si no? Al Pues final afrontarlo. es o lo afrontas o te hundes Sí, y sí, obviamente pues hay que afrontarlo. Para vivir triste, pues vive feliz. Tal cual. Bueno, esta es una pregunta más general para toda aquella gente que le interese. Y es que le preguntamos a Guille cómo le gustaría que actuara la gente, que es vidente, y conoce a una persona que es ciega, de cuál es el procedimiento que le es más cómodo a él o en general a la gente ciega. Pues la verdad que me gustaría y me gusta que actúen totalmente normal, ¿no? O sea, al final mucha gente o actúa con compasión, están como las dos caras de la moneda. Está el que actúa en plan pobrecito y el que actúa en plan de, ostras, Dios mío, ¿cómo vas a ser ciego o sea, cómo vas a... Como que está el que le produce una admiración máxima porque le parece es que por el hecho de ir caminando siendo ciego ya eres una historia de superación y eso me parece igual de paternalista que el ejemplo contrario de que te produce rechazo y hasta discriminan a las personas por ser personas con discapacidad, ¿no? Entonces me parece que al final simplemente hay que actuar pues normalizando que cada uno somos como somos y que ninguno somos... O sea, lo que nos hace pues importantes y lo que nos da de valor,
Lo que nos hace especiales es que cada uno somos únicos y ya está. Y hay que entender esa diversidad como algo sano y ya está. Pues sí, a ver, quiero decir, como mensaje es de decir, para normalizar una situación, pues actúa con normalidad. Es decir, es una persona, pues igual que tú, igual que yo. Sí, con sus más y sus menos y ya está. Simplemente tiene una discapacidad, pero se le trata como a todo el mundo, ¿no? Pues normal. Ya está. Bueno, la última pregunta que nos gustaría saber es ¿qué debería cambiar España para que una persona ciega se pueda adaptar mejor? Y luego, bueno, que creo que debería cambiar en España para que las personas ciegas lo tuviésemos más fácil. Pues primero generar una conciencia social anticapacitista, que no sea paternalista, que no se base en prejuicios y pues obligar a las instituciones, a los poderes públicos a que se comprometan con generar una inclusión real y efectiva, que muchas veces al final es como vamos a trabajar en las personas con discapacidad, pero luego lo vamos a hacer sin tener en cuenta a las personas con discapacidad y al final se pierden esfuerzos, se pierde dinero, se pierde trabajo en acciones que luego no... Pues yo qué sé, por ejemplo, el metro tiene unos carteles en braille que te indican cada línea, pero están dados la vuelta muchas veces. Entonces, como que son detalles que si se cuidasen, podría haber muchas cosas más accesibles y muchas menos barreras, porque al final, pues, existen porque han sido despistes de la gente, ¿no? Y bueno, y que poco a poco vayamos trabajando pues en todo lo que hemos dicho en esta entrevista, ¿no? En reducción de prejuicios, en normalización, en no centrarnos en el estereotipo, en no generalizar, y pensar que todas las personas ciegas son como nos ha dicho un ciego que son, ¿no? En plan, que cada persona es un mundo. Y pues bueno, y entender sobre todo también que la accesibilidad no es un capricho, sino que es algo que debe ser universal y que se debe cumplir porque, sobre todo, la gente sin discapacidad nunca sabe cuándo va a necesitar las cosas de accesibilidad que necesitamos las personas con discapacidad. Tú nunca sabes cuándo te vas a romper una pierna, vas a tener que ir en silla de ruedas temporalmente un mes y a lo mejor ahí te das cuenta de que, oye, que es que tu piso no está tan adaptado como quieres, o a lo mejor a ti te van a operar de cataratas y vas a estar una semana sin ver y pues a lo mejor eso te hace pensar y es un poco triste que el hecho de que tengamos que sufrir una determinada situación nos haga pensar sobre la importancia de que otros no la sufran, ¿no? Como que yo creo que no habría que llegar al punto de sufrir esa situación, que es lo que se entiende un poco por empatía, el ponerse en los zapatos del otro, para que todos reivindiquemos pues la accesibilidad universal y así. Bueno, y ya para finalizar, después de este mensaje bastante bonito que nos ha dado y bastante crítico con lo que funciona nuestra sociedad, nos da su mensaje final. Y nada, ya simplemente para finalizar, pues a las personas ciegas le diría que, bueno, y a las personas en general, ¿no? Tengan una discapacidad, pues que los límites nos los ponemos nosotros y que nadie nos llega hasta donde podemos llegar. Y bueno, pues simplemente que todos podemos hacer lo que... no lo que nos propongamos, pero sí que al menos podemos intentarlo y podemos intentar conseguirlo. Y luego, pues bueno, nada, simplemente pues eso, ¿no? Que igual que una persona que es bajita necesita una escalera para llegar a donde no llega, pues las personas en general, pues que no tengamos miedo a adaptar las cosas, a pedir ayuda y ya está. Y bueno, hasta aquí estaría el podcast de hoy. Espero que hayáis disfrutado. La verdad es que está muy guay escuchar cómo lo vive una persona con una discapacidad, porque claro, tú te puedes echar una idea, pero otra cosa es luego cuando escuchas cómo realmente lo vive. Y nada, una vez más, pedimos perdón por cómo ha tenido que ser este episodio. De todas formas, lo editaremos para que quede lo más agradable posible. Y nada, hasta aquí. En la descripción tendremos sí, el Instagram de Guille y bueno, si alguna cosa más que quiera añadir, pues estará. Si no, pues bueno, en su Instagram tendréis mucho más sobre él. Sube bastantes vídeos explicando cosas y la verdad es que es bastante interesante. Siempre gusta escuchar ese lado de la moneda. Muy bien. Así que, poquito más. Me gusta porque os ha gustado y suscribíos para más. Y comentarios porque lo veo mucha gente y no comenta. Y sentiros libre de pues comentar de qué os ha parecido, tanto como bien o como para mal, para mejorar. Sí. Así que Nada. nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Adiós.